El cine mexicano ha sido testigo de numerosas estrellas que dejaron una huella imborrable, pero pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Rogelio Guerra. No solo por su increíble talento, sino también por su carisma que conquistó a millones. A lo largo de su carrera, Guerra logró enamorar a la audiencia y hasta a figuras tan influyentes como la primera esposa de Antonio Aguilar. Sin embargo, a pesar de ser uno de los galanes más admirados, su vida dio un giro inesperado y un trágico acontecimiento dejó una marca que nunca pudo borrar. Después de ser considerado uno de los grandes de la pantalla mexicana, Rogelio Guerra se desvaneció en la penumbra, alejado de los reflectores, dejando atrás un legado que se fue diluyendo en el olvido. La vida de Rogelio Guerra comenzó en Aguascalientes, el 8 de octubre de 1936. Su nombre completo, Hildegardo Francisco Guerra Martínez, fue un homenaje a su abuelo paterno. Como hijo mayor de Guadalupe Martínez y Juan de Dios Guerra, creció en una familia profundamente vinculada al mundo ferroviario de México. Su padre, originario de los Altos de Jalisco, trabajaba como jefe de estación y recorría diversas partes del país debido a su labor. Mientras tanto, su madre, originaria de Santiago Papasquiaro, Durango, se encargaba del hogar. Fue en Durango donde sus padres se conocieron y después de enamorarse, iniciaron su familia, con Rogelio como su primer hijo. A lo largo de su niñez, Rogelio vivió una vida marcada por la movilidad, producto del trabajo de su padre. En sus recuerdos, evocaba una infancia cálida y llena de momentos entrañables. A menudo se mudaba de un lugar a otro, dependiendo de las asignaciones de su padre, lo que lo llevó a pasar mucho tiempo con su abuela en Aguascalientes. Fue allí donde experimentó la estabilidad y la tranquilidad en un hogar alternativo, mientras sus padres se mantenían en constante movimiento. No fue sino hasta su tercer año de preparatoria que se mudó a la Ciudad de México, cuando sus padres adquirieron un rancho en Teoloyucan, cerca del Distrito Federal. La vida educativa de Rogelio estuvo influenciada por su familia unida. Durante su juventud, convivió con diferentes parientes, primero con sus tíos, luego en un internado, hasta que finalmente su madre se unió a él y a sus hermanos en la capital. Los fines de semana, Rogelio viajaba en tren hacia el rancho familiar para ayudar a su padre con las labores del campo. Esas experiencias prácticas no solo marcaron su carácter, sino que, de manera inesperada, fueron cruciales para su carrera como actor. En una entrevista, Rogelio compartió que nunca imaginó que el trabajo en el campo, el esfuerzo físico y la resistencia que desarrolló al aire libre lo ayudarían a proyectar una presencia tan auténtica y sólida en la pantalla. Sin embargo, la vida de Rogelio tomó un giro dramático a los 17 años, cuando sus padres se separaron. El joven asumió la difícil tarea de ser el sostén del hogar y cuidar de sus 7 hermanos. De repente, su vida dio un vuelco, y el sueño de continuar sus estudios pasó a un segundo plano. En lugar de continuar con su educación, Rogelio se enfrentó a la responsabilidad de convertirse en jefe de familia. En una entrevista, recordó cómo esa enorme carga lo obligó a buscar empleo de inmediato. Su primer trabajo fue en una fábrica de loza, lo que marcó el inicio de su vida laboral en un contexto muy distinto al del cine. Aunque comenzó en un entorno humilde, este primer empleo le enseñó el valor del esfuerzo constante. A medida que pasaba el tiempo, Rogelio no dejó de buscar mejores oportunidades. Luego, consiguió un empleo como ayudante en un camión de reparto, un trabajo arduo y físico que le enseñó a ser resistente y a no rendirse ante las dificultades. Aunque el pago era bajo, ese esfuerzo le dio las bases para desarrollarse como una persona fuerte y persistente. No mucho después, encontró un puesto en un banco, con la esperanza de que esa estabilidad financiera le permitiera dar un giro a su vida. Fue allí donde conoció a un amigo que, al notar su potencial, lo animó a explorar su faceta artística. Rogelio era un fanático de los musicales y admiraba profundamente a Gene Kelly, Stanley Donen y Fred Astaire. Su amigo, viendo algo especial en él, le sugirió que comenzara a estudiar actuación.
Para ese entonces, Rogelio ya había aprendido a bailar y tenía un amor por el arte escénico, pero su deseo de ser actor fue lo que realmente encendió su pasión. Ese amigo le ofreció una oportunidad en el Hotel Hilton, que en esa época se estaba preparando para abrir en la Ciudad de México. Rogelio, decidido a conseguir un empleo que le proporcionara estabilidad, solicitó un puesto administrativo. Sin embargo, su destino lo tenía reservado para algo mucho más grande, algo que lo llevaría a conquistar el corazón de miles de mexicanos en todo el país. Rogelio Guerra, con su rostro carismático, su talento innato y su enorme dedicación, no solo conquistó las pantallas, sino también los corazones de su audiencia. No fue fácil para él llegar a la cima, pero su viaje estuvo marcado por una constante superación, desde sus humildes comienzos hasta el reconocimiento como uno de los galanes más destacados de la televisión mexicana. Su historia, sin embargo, no está exenta de dolor y tristeza, pues la vida le arrebató de manera cruel la oportunidad de disfrutar plenamente del éxito que había ganado con tanto esfuerzo. Durante la entrevista, el responsable de recursos humanos le hizo una propuesta inesperada. ¿Considerarías trabajar como botones en lugar de eso? Rogelio, al principio, vaciló. Después de todo, no era la carrera profesional que había imaginado, pero cuando el jefe mencionó que el salario sería de 2,000 pesos al mes, Rogelio quedó sorprendido. En ese entonces, recordó que 2,000 pesos representaban una suma considerable. Lo que Rogelio no sabía era que su amigo lo había llevado a trabajar en el hotel con otro propósito. En ese lugar se iba a realizar un espectáculo musical, y él sabía que Rogelio encontraría una oportunidad para definir su verdadera vocación a través de la actuación y el baile. Y así sucedió. Lo invitaron a un ensayo que cambiaría por completo su futuro. Cuando los vi ensayar, me encantó la idea. Me dijeron que éramos amateurs, no profesionales. El encargado de la puesta en escena era Enrique Elizalde, primo de mi amigo, quien tocaba la guitarra, relató el actor a la periodista Cristina Pacheco. Rogelio fue actor por casualidad, ya que Óscar Chávez fue quien lo introdujo al mundo del entretenimiento. El destino parecía tener grandes planes para él, guiándolo hacia un mundo de fama y admiración que nunca habría imaginado. Con su encanto natural y su presencia impactante, pronto se destacó y se convirtió en uno de los actores jóvenes más buscados de México. Una carrera que comenzó casi por azar, pero que él adoptó con gran pasión. Mi inicio en la actuación fue completamente accidental, recordó Rogelio en una ocasión. Me encantaba ir al cine y ver teatro, pero nunca había pensado seriamente en la actuación. Un día, un amigo del banco donde trabajaba lo invitó a conocer a su primo, quien estaba organizando una comedia musical y pensaba que Rogelio sería perfecto para el papel. Rogelio decidió probar suerte. Ese amigo resultó ser Óscar Chávez, quien más tarde se convertiría en un músico de renombre, y su primo era Enrique Elizalde, un director emergente en ese entonces. Enrique estaba estudiando dirección, pero ninguno de los tres era actor profesional, como compartió Rogelio. Los tres comenzamos a trabajar juntos en diversas producciones pequeñas, y fue ahí cuando me di cuenta de que la actuación era lo que realmente quería hacer en la vida. A medida que su participación en la actuación crecía, se abrió una nueva puerta. Un compañero del Hotel Continental Hilton, que también trabajaba como modelo en su tiempo libre, le sugirió a Rogelio visitar un estudio fotográfico y hacerse unas fotos profesionales para mostrar a agencias de modelaje. Rogelio dudó al principio, pensando que era una idea remota, pero finalmente aceptó. Esa decisión cambiaría su vida. En menos de un año, Rogelio se convirtió en uno de los modelos más solicitados de México, lo que le trajo muchas ofertas tanto en modelaje como en actuación. El modelaje se convirtió en una tabla de salvación para Rogelio Guerra en sus primeros días de carrera, e incluso fue clave para crear el nombre artístico que más tarde sería emblemático. Mi verdadero nombre, Hildegardo, era un poco difícil de pronunciar para algunos.
explicó Rogelio en una ocasión. Cuando estaba modelando para el show Revista Musical Nescafé, las mujeres que trabajaban allí tenían problemas para decirlo. Un día decidieron, vamos a cambiarlo, a partir de ahora serás Rogelio Guerra. Rogelio aceptó el nuevo nombre, señalando que sonaba fuerte y era adecuado para la época, ya que los actores solían tener nombres cortos y memorables que se destacaban en los créditos y carteles. A partir de ese momento, adoptó el nombre de Rogelio Guerra, un nombre que representaría a uno de los galanes más perdurables del cine mexicano. Su entrada al cine fue igualmente fortuita y estuvo relacionada con otra habilidad que desarrolló fuera de la actuación. Me inscribí en clases de esgrima en la ANDA solo por interés personal, recordó Rogelio. Lo aprendí tan rápido que terminé superando al profesor, y antes de darme cuenta, me pidieron que ayudara a coreografiar las escenas de lucha para las películas. De repente, se encontró siendo instructor de esgrima para algunos de sus propios ídolos, actores como Kitty de Hoyos, Eric del Castillo y Pancho Córdoba. Un día, un director de cine notó su habilidad para coordinar esas complejas escenas de pelea con espada. Impresionado por su presencia natural en el escenario y su destreza técnica, el director le ofreció un papel actoral. Me encantó, no lo dudé ni un segundo, comentó Rogelio. Los ricos también lloran. Lo transformó en un ídolo global. Después de pasar 15 años construyendo una sólida reputación en el cine, donde a menudo encarnaba al héroe en populares westerns e incluso compartió pantalla con el mítico comediante Mario Moreno Cantinflas, Rogelio Guerra alcanzó un nuevo nivel de fama en 1979 con Los ricos también lloran, protagonizando junto a Verónica Castro y Rocío Banquels, quien interpretaba a la antagonista. Guerra asumió el papel de Luis Alberto Salvatierra, en lo que se convertiría en una de las telenovelas más queridas y exitosas de la historia mundial. El impacto de Los ricos también lloran fue increíblemente grande. Cuando Guerra llegaba al set, multitudes de fans se congregaban con ansias de ver al galán. El programa se transmitió en más de 80 países, convirtiéndolo en una sensación internacional y un ídolo global. Reflexionando sobre el fenómeno, Guerra comentó: nadie de nosotros podría haber imaginado lo masiva que se volvería esta telenovela. Años después, viajaron a España, Francia e Italia, y ahí fue cuando realmente comprendieron la magnitud de su éxito. Después de este revelador papel, Guerra continuó dominando la pantalla chica con roles protagónicos en numerosas telenovelas que marcaron las décadas de 1980 y 90. Sus interpretaciones en Vanessa, Chispita, Amalia Batista, Princesa y Vivir un poco lo mantuvieron en el centro de la atención, consolidando su posición como uno de los galanes más destacados de México. En la década de 1990, protagonizó Los parientes pobres y María José, mostrando aún más su versatilidad y atractivo. A medida que envejecía, siguió evolucionando como actor, aportando profundidad y madurez a sus personajes. Una de sus actuaciones más elogiadas en sus últimos años fue en Mañana es para siempre, donde interpretó tanto al noble Gonzalo Elizalde como al siniestro Artemio Bravo, un papel dual desafiante que destacó su capacidad de transformación. También participó en los exitosos Pérez y Rafaela. Guerra enfrentó una ardua batalla legal de más de 10 años con TV Azteca, que casi destruye su vida personal y profesional. Acusado de incumplir su contrato, se vio impedido de usar su propio nombre artístico, un golpe que lo llevó a considerar la posibilidad de reinventarse profesionalmente para sortear los obstáculos legales. En 2012 expresó con determinación y cierta resignación: ya tengo varios nombres en mente, uno es Roger Ward. Observamos cada paso con cuidado, cada proceso es lento. Nunca se sabe cuándo terminará, si en 1 año o en 5 más. No me importa. Esta dura lucha finalmente concluyó cuando ambas partes llegaron a un acuerdo,
con la condición de que Guerra retomaría su trabajo en TV Azteca a cambio de recuperar su nombre, las cuotas sindicales, la pensión y la casa, elementos fundamentales de su sustento que habían estado congelados durante años. Tristemente, su hijo, el actor Aldo Guerra, reflexionó profundamente sobre la victoria por la que su padre luchó, pero que no llegó a disfrutar por completo. 6 años después de su fallecimiento, Aldo lamentó que su padre no estuviera presente para ver sus propios pasos en la actuación, el mismo oficio que ambos valoraban. Recordando a su padre como un guerrero, Aldo honra la tenacidad que definió a Rogelio, tanto en la pantalla como fuera de ella. El 28 de febrero de 2018, el mundo supo de su fallecimiento tras una larga lucha contra varias afecciones debilitantes, como Alzheimer, trombosis y complicaciones en la vesícula. Tenía 81 años cuando un paro cardiorrespiratorio finalmente le otorgó la paz, poniendo fin a la carga física y emocional que soportó en sus últimos años. Su amiga de toda la vida y coestrella de Los Ricos también lloran. Verónica Castro compartió un sentimiento agridulce de alivio por su partida. Gracias a Dios lo ha llevado a descansar, expresó, con la esperanza de que finalmente estuviera en paz. Durante sus últimos años, Castro adoptó una postura pública a favor de su amigo, liderando llamados para conseguir apoyo financiero que ayudara a cubrir los elevados gastos médicos de Guerra, que se decía ascendían a 30,000 pesos diarios. Fue una de sus aliadas más destacadas, levantando su voz mientras la salud de Guerra seguía deteriorándose. Tras la sentencia en su contra en 2012, esa resolución fue un golpe demoledor. El fallo obligaba a Guerra a pagar 26 millones de pesos en compensación a Grupo Promotora Empresarial y luego a Azteca Novelas, lo que otorgaba a la televisora el control sobre su nombre, regalías y cualquier tipo de ingreso. Los términos esencialmente convertían la persona y los bienes profesionales de Guerra en propiedad de TV Azteca. El conflicto legal comenzó en 2002, cuando Guerra demandó a Azteca Novelas, argumentando que la cadena había violado el contrato. Relató a la periodista Carmen Aristegui en 2012 que el tiempo pasó sin que se tomara ninguna acción. El contrato estaba a punto de expirar y no se había realizado ninguna telenovela. Justo una semana antes de que expirara el plazo de 3 años del contrato, recibió un golpe bajo. La única telenovela en ese tiempo, cuando concluyó el contrato, no se le pagó lo que le debían y los 2 proyectos prometidos nunca se hicieron. Esperó otro año y medio, esperando que la situación se resolviera de otra manera, pero finalmente le dijeron que hiciera lo que quisiera, así que los demandó. En respuesta, Televisión Azteca contrademandó a Guerra, buscando compensación y argumentando que su demanda era ilegal. Afirmaron que él había abandonado 2 producciones, La Saga y Negocio de Familia, en las que ya se había invertido una considerable cantidad de dinero. Esta contrademanda desató una lucha legal que duró más de una década y afectó la salud física y el bienestar de Guerra. La familia de Guerra pensaba que el estrés de la disputa había contribuido al Alzheimer y otras complicaciones que terminaron acortando su vida y carrera. El público que lo siguió en cine y televisión mostró su apoyo moral, levantando la voz contra lo que consideraban una crueldad por parte de TV Azteca, pues pensaban que el trato hacia Guerra era injusto para un actor que, a su parecer, no merecía ser maltratado de esa manera. Desafortunado en el amor, al ver las fotos de Rogelio Guerra en su juventud, es fácil entender por qué tenía tanto carisma, especialmente con las mujeres. Su vida sentimental fue complicada y estuvo llena de historias, marcada por matrimonios, cada uno con su propia relevancia. No obstante, solo el último perduraría verdaderamente. Entre sus grandes amores estuvieron la actriz Ariadna Welter y la princesa Lea. Sin embargo, su recorrido por el matrimonio y la paternidad estuvo lleno de retos y reconciliaciones. El primer enlace de Guerra fue en 1967, cuando se casó con Dursi Denis, una cantante originaria de Veracruz. Sin embargo, la unión fue fugaz, durando apenas 15 días.
A pesar de su brevedad, este matrimonio dio lugar al nacimiento de su hijo, Rogelio Ramón Guerra. Pocos días después, Guerra perdió el contacto con su hijo y no fue sino hasta agosto de 2014 que logró volver a conectarse con él. En 1968, Guerra se unió nuevamente en matrimonio, esta vez con la actriz Otilia Larrañaga, quien previamente estuvo casada con el célebre actor Antonio Aguilar. Juntos, Guerra y Larrañaga tuvieron una hija llamada Hildegard. Su matrimonio, aunque más largo que el primero, terminó en 1974. A pesar de la separación, la relación de Guerra con Hildegard se mantuvo constante. El tercer matrimonio de Guerra fue con la actriz Phaedra Johnson en 1974, marcando otro capítulo decisivo en su vida. Tuvieron una hija también llamada Phaedra, en el mismo año en que se casaron. Aunque la unión perduró 6 años antes de disolverse en 1980, la relación de Guerra con su hija se deterioró cuando perdieron el contacto 4 años después de la separación. Décadas más tarde, en 2010, Guerra logró reconectar con su hija gracias al apoyo de su cuarta esposa, Maribel, quien facilitó la reconciliación. En 1987, Guerra se casó con Maribel Robles en Puerto Rico, su cuarto y más duradero matrimonio. Su relación floreció a partir de una amistad y un entendimiento mutuo. Como recordó Guerra, Maribel inicialmente se acercó buscando consuelo por problemas. Su enlace despertó el interés de la opinión pública, especialmente debido a la considerable diferencia de edad de 26 años. Circularon rumores que sugerían que su relación había provocado una ruptura entre Maribel y su padre, el actor Germán Robles. Sin embargo, a pesar de la tensión inicial, Maribel y su padre finalmente lograron reconciliarse, restableciendo la armonía familiar. Juntos, Guerra y Maribel tuvieron 2 hijos, Carlo y Aldo, quienes se convirtieron en una fuente de orgullo y estabilidad para el actor en sus últimos años. Guerra se ganó el cariño de la primera esposa de Antonio Aguilar. La historia de amor entre Antonio Aguilar y Flor Silvestre dio origen a una de las dinastías musicales más admiradas de México. Su talento desbordante y su magnetismo cautivaron a muchos, convirtiéndolos en íconos reverenciados del ámbito de la música regional mexicana. No obstante, antes de encontrar a su compañera de vida en Guillermina Jiménez Chaboya, mejor conocida como Flor Silvestre, Aguilar estuvo casado con otra destacada actriz de la época dorada del cine mexicano, Otilia Larrañaga. El primer matrimonio de Antonio Aguilar fue con Otilia Larrañaga, una talentosa actriz y bailarina que conoció en 1952 en la estación de radio XWT. Nacida el 3 de noviembre de 1931, Larrañaga comenzó su camino artístico a una edad temprana, estudiando danza con su tío Ignacio y luego perfeccionándose en ballet bajo la dirección de Letty H. Carroll. Su destreza pronto destacó, lo que le permitió unirse al grupo de Carroll en la Ópera Nacional, donde se presentó desde 1947 hasta 1950 en el Palacio de Bellas Artes. Larrañaga hizo su transición al cine a los 15 años, debutando en películas como Secretaria Particular y No te ofendas, Beatriz. Su gran avance llegó con La Flecha Venenosa en 1957, donde obtuvo su primer papel relevante. Ese mismo año, su actuación en Caras Nuevas le valió una nominación al Premio Ariel como Mejor Actriz Juvenil. La relación entre Larrañaga y Aguilar avanzó y ambos se casaron, aunque su unión fue corta. A pesar de que tuvieron un hijo juntos, José Antonio Aguilar Larrañaga, su matrimonio enfrentó complicaciones cuando Aguilar se enamoró perdidamente de Flor Silvestre. A pesar de los logros de Otilia y la conexión que compartía con Aguilar, sus caminos se separaron y se divorciaron. Aguilar y Flor Silvestre se convirtieron en una pareja influyente, casándose en una ceremonia civil en 1959, aunque no fue hasta la década de 1990 cuando celebraron su boda religiosa.
Después de separarse de Aguilar, Otilia encontró el amor nuevamente con Rogelio Guerra, un reconocido actor cuya carrera comenzó en películas del género western, pero que alcanzó su apogeo en telenovelas, convirtiéndose en uno de los galanes más admirados de México. Guerra fue famoso por sus papeles románticos en la televisión, atrayendo a grandes audiencias durante las décadas de 1970 y 1980. Otilia y Rogelio contrajeron matrimonio en 1967 y tuvieron una hija, Hildegard. A pesar de la felicidad que compartieron, su matrimonio también enfrentó desafíos y se separaron en 1974. Rogelio más tarde se casó con Maribel Robles, hija del célebre actor español Germán Robles, recordado por sus papeles icónicos de vampiro en la época dorada del cine mexicano. Mientras Rogelio comenzaba una nueva etapa en su vida, Otilia no volvió a casarse, permaneciendo apreciada por aquellos que admiraban su trabajo y su capacidad de recuperación hasta su fallecimiento el 6 de octubre de 2021. Tras la separación de Rogelio Guerra y Otilia Larrañaga, las vidas de ambos tomaron caminos distintos, pero con cierto vínculo que perduró a través de sus hijos y el respeto mutuo por su pasado juntos. Otilia, aunque no volvió a formar una nueva familia, siguió siendo un referente para quienes apreciaban su trabajo como actriz y su fortaleza personal. Fue una mujer admirada por su capacidad para seguir adelante pese a los obstáculos, y su legado en la industria del cine mexicano nunca fue olvidado. Rogelio Guerra, por su parte, continuó cosechando éxito tanto en la televisión como en el cine. Con su atractivo y talento natural, se convirtió en uno de los actores más queridos de su generación. Su relación con Maribel Robles, aunque marcada por el escándalo debido a la diferencia de edad, fue vista por muchos como una segunda oportunidad en su vida personal. Juntos, crearon una familia y enfrentaron nuevos retos que los unieron aún más. Los hijos de ambos, Carlo y Aldo, se convirtieron en un símbolo de la nueva etapa que comenzaba para los actores, quienes encontraron en ellos una fuente de esperanza y amor incondicional. Mientras tanto, la figura de Antonio Aguilar y Flor Silvestre siguió brillando en el firmamento de la música mexicana. Juntos, formaron una dinastía que trasciende generaciones. Sus hijos, Pepe Aguilar y sus hermanas, continuaron el legado musical que ambos construyeron a lo largo de los años, haciendo eco del talento y el amor por la música regional mexicana que tanto los caracterizó. La historia de amor entre Aguilar y Flor Silvestre no solo dejó un legado musical, sino también una enseñanza de perseverancia y dedicación al trabajo en equipo. En cuanto a Maribel Robles, su historia también estuvo marcada por momentos de triunfo y desafíos. Hija del famoso Germán Robles, la actriz vivió bajo la sombra de un legado familiar tan grande como su propio talento. Sin embargo, fue capaz de encontrar su propio camino en la vida, siendo una mujer que, aunque se enfrentó a controversias, logró sobresalir por sí misma. Su relación con Rogelio Guerra representó una nueva fase para ella, un segundo matrimonio que le dio la oportunidad de construir una familia propia, lejos de las expectativas que su apellido provocaba. La historia de Otilia, Rogelio y sus respectivas trayectorias es un testimonio de cómo el amor y las relaciones personales, muchas veces envueltas en complicaciones, también pueden ser una fuente de crecimiento y aprendizaje. Cada uno, a su manera, dejó una huella en la cultura mexicana, tanto en el cine como en la televisión, y su legado sigue siendo recordado con cariño por aquellos que tuvieron la oportunidad de admirarlos. Hoy, tras los años de separación y las vidas que continuaron, queda la certeza de que sus historias no solo estuvieron llenas de éxitos profesionales, sino también de la fortaleza humana para reconstruirse y seguir adelante. Otilia, con su amor por el arte y su pasión por la vida; Rogelio, con su magnetismo y su capacidad para enamorar al público; y Maribel, con su resiliencia y determinación, son ejemplos de cómo la vida, a pesar de las adversidades, puede ofrecer nuevas oportunidades
para aquellos dispuestos a abrazarlas. A lo largo de los años, las historias de estos personajes se han entrelazado con la historia misma del cine y la televisión mexicanas, dejando una marca indeleble que sigue resonando hasta hoy. Otilia Larrañaga, a pesar de las dificultades en su vida personal, se mantuvo como un pilar del cine y la cultura mexicana. Su nombre continúa siendo recordado por sus interpretaciones, su trabajo en la danza y por ser parte de una generación que representó la transición entre el cine clásico y el cine moderno en México. El amor de Rogelio. Guerra por Maribel Robles, una relación que muchos observaron con expectación debido a las diferencias de edad, se convirtió en un ejemplo de la capacidad humana para superar las críticas y seguir adelante. A pesar de los rumores y las tensiones que siempre rodearon su vida personal, ellos lograron construir un hogar y una familia que se convirtió en su refugio. Sus hijos, Carlo y Aldo, crecieron bajo la protección de este amor inquebrantable, siendo testigos de una historia que, aunque llena de controversia, también estuvo llena de momentos felices y significativos. Por su parte, el amor de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, uno de los dúos más emblemáticos de la música mexicana, ha trascendido generaciones. No solo crearon una carrera musical juntos, sino que forjaron un legado familiar que, a través de sus hijos, sigue vivo en la industria musical. Su historia de amor y su capacidad para formar una familia sólida dentro de la industria del espectáculo se convirtió en un símbolo de éxito, dedicación y trabajo en equipo. Flor Silvestre, con su talento y dulzura, y Antonio Aguilar, con su carisma y esfuerzo, mostraron cómo una relación puede ser el motor de una carrera exitosa. Sin embargo, a pesar del éxito profesional y personal que algunos lograron, también existieron momentos de pérdida y dolor. Otilia, después de la separación de Rogelio Guerra, decidió tomar un camino independiente, pero sin dejar atrás su amor por el arte. No volvió a casarse, pero su vida estuvo llena de proyectos que le permitieron seguir siendo una figura respetada dentro de la cultura mexicana. En su caso, el final de su matrimonio con Guerra no fue un obstáculo para seguir adelante, sino un paso hacia una vida más enfocada en su carrera y en su legado.